Hola muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a trabajar y vamos a ver en qué consisten los Recovery CDs que traían algunos ordenadores de marca para restaurarlos a su estado original. Bueno, a finales de los años 90, cuando apareció el soporte en CD-ROM, muchos ordenadores de marca, y hablamos ordenadores ya no solo portátiles o también de sobremesa, nos traían junto con la compra los denominados Recovery CDs y también CDs de herramientas. Estos CDs lo que nos permitían era restaurar al estado original de fábrica, bueno, pues el sistema operativo de estos PCs que nosotros habíamos comprado. Hay que tener en cuenta que mucha gente no tenía conocimientos suficientes de cómo instalar un sistema operativo y por otro lado era difícil encontrar los drivers o el software original para poder restaurar el PC. Entonces, bueno, pues estas marcas, y siempre evidentemente se trataba de PCs y ordenadores de marca, nunca ordenadores clónicos, bueno, pues traían un Recovery CD que nos permitía de una manera muy sencilla, a modo de cómo se hace hoy la restauración de un sistema en un teléfono móvil, bueno, pues restaurar el ordenador a su estado original. Hoy vamos a trabajar con un PC que es un viejo conocido en el canal. Vamos a realizar una restauración del sistema a su estado original de fábrica de un Toshiba Satellite 320 CDT. Lo he traído muchas veces al canal. Tenemos también un vídeo en el que podemos ver todas sus características y hemos hecho un repaso de este ordenador. Y bueno, hace poco encontré los Recovery CDs de este PC, lamentablemente están en inglés. Pues las versiones en español no he logrado encontrarlas. De Windows 95, que es el sistema con el que venía instalado este PC. Vamos a ver cómo restaurar el sistema porque es un proceso realmente muy interesante y luego vamos a trabajar un poquito a ver qué consiste el CD de herramientas que venía aparte del Recovery CD y un disquete muy interesante que podíamos construir, que era el Companion disquete, con el que podíamos arrancar el sistema y realizar algunos test. Bien, antes de reiniciar y proceder a hacer la restauración, vamos a ver un poquito las características del ordenador. Estamos trabajando, aquí lo veis, con un Windows 95. Si le damos al botón derecho propiedades, vemos que es una versión OSR2, la 950B, y luego, bueno, pues veis aquí el logotipo de Toshiba. Esto nos indica que el software es original. Y bueno, pues trabajamos con un Pentium 233 MHz, aunque ahí no lo pone, os lo digo yo, y 96 MB de RAM. Vamos a introducir el CD de buteo y reiniciamos y procedemos a hacer la instalación. Bien, pues arrancamos el PC, veis ahí el logotipo de Toshiba, de la BIOS, tenemos el CD-ROM metido e inicia lo que es, bueno, pues el Recovery de Windows 95. Nos arranca un RAM Drive y nos aparece la pantalla de bienvenida de lo que es, bueno, pues el setup del Recovery CD. Bueno, nos dice: bienvenido a la utilidad de Recovery. Este proceso va a restaurar de fábrica todo el software de tu disco duro y que evidentemente nos demos cuenta de que se va a borrar todo el contenido y va a ser reemplazado por los valores originales de fábrica. Dice: si seleccionamos OK, curiosamente, y esto es bastante gracioso, aceptamos los términos de licencia de Microsoft. Y esto ocurre porque realmente, como no vamos a ver las pantallas de instalación de Windows, simplemente se va a restaurar el sistema, pues tenemos que aceptar la licencia y aquí nos informa de que la estamos aceptando a darle a continuar. Bueno, tenemos dos opciones: continuar F1 y F2 cancelar. Podemos salir al símbolo del sistema, explorar el CD o meter un disquete o hacer lo que queramos. Bueno, curiosamente, y ahora lo vamos a ver, lo que pasa es que se ven, por eso quiero decirlo antes de que ocurra, de forma muy breve. Al darle a OK, lo que hace primero el Recovery CD es restaurar, curiosamente, los valores por defecto de la BIOS, ¿vale? Es decir, se restauran los valores de buteo, los valores de pantalla, los valores de puertos, de configuración del sistema y todas esas cosas. ¿Por qué? Bueno, pues yo entiendo que es una forma de curarse en salud, restaurar los valores de fábrica de la BIOS y luego ya instalar un sistema operativo pues de fábrica, ¿vale? Bueno, vamos a darle a F1 y es muy curioso, aparece un cartelito de estos muy retro. Vamos a darle, procesando. Bueno, y ahí veis Setting CMOS. Bien, pues después de restaurar los valores por defecto de la BIOS, veis aquí que aparece un nuevo cartel de estos super retro que nos dice, bueno, continuando con este proceso se va a borrar el contenido del disco duro y se va a reemplazar por el contenido original de fábrica. Para proceder, asegúrese de que tiene usted el CD-ROM de instalación metido en la unidad y luego mantenga el CD-ROM metido hasta que aparezca el final de la instalación, un cartel que dice, bueno, pues que está todo ok. Pues nada, vamos a darle aquí a continuar, le damos a la C de continuar. Y nos dice aquí que se está borrando, que se va a proceder a borrar el contenido del disco duro de esta máquina.
Bueno, esto realmente lo que hace es particionar de nuevo el disco y volver a formatear la partición que ha creado. Se produce un reinicio, evidentemente, después del particionamiento. Vuelve a iniciar otra vez el CD-ROM. Y después de particionar, pues directamente hace el formateo. Curiosamente, él nos crea una partición de 2 GB. Este ordenador llevaba de serie un disco duro de 4 GB, entonces yo entiendo que, bueno, pues la estructura del disco original de fábrica era una partición de 2 GB con Windows 95 y luego otra partición de datos, pero la verdad es que eso no lo puedo asegurar porque nunca he llegado a ver este ordenador de fábrica. Pero bueno, esto es lo que hace el CD-ROM de fábrica, pues yo entiendo que estaría así realizado desde el principio. Vamos a esperar a que termine de formatear y seguimos a ver qué es lo que hace. Ahí vemos cómo está terminando de formatear. Y una vez que acaba, lo que hace es empezar a copiar archivos en el disco. Bueno, este proceso es lento. Yo creo que lo que realmente hace es copiar archivos comprimidos al disco duro y luego lo descomprime. Ahí veis diferentes carteles, inflating, creating, creo que hay alguna otro in más por ahí, ahora mismo no me acuerdo qué es lo que pone, pero bueno, es un proceso que es lento. No solamente instala el sistema operativo, instala también los drivers y nos deja todo preparado. El software bueno, pues que venía por defecto con estas instalaciones. Ahí veis que instala cosas, ¿no? Toshiba, RC5000, bueno, pues luego también veis las carpetas de los Windows por ahí aparecer y tarda un rato. Yo creo que son unos 15-20 minutos, o a lo mejor un poco menos. Vamos a dejar que termine y vemos a ver qué es lo que nos ha realizado. Bueno, pues ahí termina lo que es la copia de archivos. Ahora lo que hace es un escaneo para comprobar que está todo bien copiado. Bueno, y una vez que hace sus comprobaciones, nos dice aquí, fijaos, 320 CDS, es un CDT, pero este CD era común para varios modelos muy próximos. Ok. Bueno, pues en principio ya está todo. Vamos a sacar el CD-ROM. Ha tardado aproximadamente, bueno, un poquito más de 15 minutos, ¿vale? Depende, yo entiendo también del disco duro que se tenga. Yo tengo un disco duro más rápido, no es el disco duro original y tardará un poquito menos, entiendo yo, que con el CD, con el disco, de 4 GB. Bueno, vamos a sacar el CD y reiniciamos. Bueno, y ahí ya pone iniciando Windows 95. Vemos el cartel de Windows 95. Bueno, y ahora evidentemente nos empieza a pedir información de usuario que no hemos rellenado durante la instalación porque no la hemos hecho, que es necesaria para trabajar, ¿no? Como ser el nombre de usuario y esas cosas. Venga, pues vamos a ir rellenando nombre, compañía. Está en inglés, pero bueno, entiendo yo que lo entenderemos. Aceptamos los términos de licencia, le damos a siguiente y curiosamente tenemos que meter el número de serie porque cada PC venía con un número de serie original en su, bueno, pues con la distribución de Windows que proporcionaba Toshiba. Vamos a meter el número de serie y continuamos. Ya sabéis que a mí no me gusta mostrar los números de serie en pantalla, le doy luego a siguiente y vemos a ver cómo continúa esto. Bien, pues le damos aquí a finalizar, finalizamos. Y ya oímos aquí el Windows 95 como suena. Claro, los drivers están bien instalados, no tenemos que hacer ninguna instalación. Tenemos que buscar simplemente la zona horaria, Madrid, aplicamos, OK. Se pone ahí a configurar, bueno, pues Messenger o cosas así. Esto trae muchas aplicaciones, evidentemente, que ya no se utilizan, son muy antiguas. Bueno, vamos a instalar mi impresora, le damos a cancelar y ya aparece el Windows 95 con su pantalla de bienvenida. Bueno, pues esto sería la instalación y la restauración del sistema. Vamos a cerrar aquí y vemos que nuestro sistema de Windows 95 está perfectamente instalado. Tenemos aquí, bueno, pues todos los grupos de programas y todo esto. Vamos a ver un poquito, hacer un repaso, qué es lo que contenía esta instalación de serie, que yo creo que es bastante interesante verlo. Y luego vamos a ver el CD-ROM de utilidades y el disquete que nos traía que se llamaba Companion Disk y ver también un poquito en qué consistía. Bien, pues antes de meternos a ver el software que trae esta distribución de fábrica, vamos a ir un momentito a botón derecho propiedades, comprobamos que estamos en el mismo PC, trabajamos con el Windows 95 OS R2 que nos ha instalado la distribución del Recovery, Pentium, 96 MB de RAM y el logotipo de Toshiba. Ya que tenemos un botoncito muy curioso, como eso es una distribución OEM de fabricante, bueno, pues tenemos el botoncito de soporte que nos da un número de teléfono 24 horas al que podemos llamar y bueno, al que podemos contar nuestros problemas con nuestro PC y evidentemente arreglarnos siempre y cuando, bueno, pues realicemos los pagos correspondientes.
Bueno, aquí en el administrador de dispositivos tenemos los dispositivos ya totalmente instalados. El dispositivo de vídeo, ahí lo veis, Chips and Tech 65555, y por ejemplo pues tenemos aquí el dispositivo de sonido Yamaha OPL3. Bueno, cerramos aquí y nos vamos ya a lo que es, bueno, pues el software. Tenemos aquí, y esto llama mucho la atención, una ventanita flotante que nos muestra las opciones de energía. Pinchamos aquí en opciones de display y podemos, bueno, pues pinchar o bueno, poner más cosas, ¿no? Aquí tenemos el porcentaje de la batería y aquí tenemos el tiempo de duración. Bueno, pues muy interesante. Si desenchufamos el enchufe de corriente, nos aparecerá aquí, bueno, pues el icono de la batería. Bueno, tenemos un botón, un acceso directo más bien al registro. Esto era una cosa muy noventera. Fijaos aquí, In Touch with Tomorrow Toshiba. Nos aparece aquí, bueno, pues una serie de fotos. Mirad qué marco, ¿vale? Realmente increíble el diseño de estas cosas en los años 90. Mirad qué página, realmente horrorosa. Yo no sé cómo no se atrevían a presentar cosas así. No sé, a la gente no le ha llamado la atención, era lo que estaban acostumbrados a ver, pero realmente, bueno, yo creo que esto se podía haber diseñado un poquito mejor, ¿no? El registro del producto, le damos a siguiente y nos aparece aquí, bueno, de qué región somos y si somos un nombre de negocios o una agencia de gobierno o qué, y luego si es nuestro primer ordenador Toshiba o no, le damos a siguiente y un formulario para poder rellenar y mandarlo a Toshiba. Pues yo no sé si a través de la conexión a internet, entiendo yo que a través de correo ordinario. Bueno, vamos a cerrar de aquí, nos vamos a registrar, pero es una cosa muy típica de los años 90. Bien, vamos a pasar a ver el software de la propia distribución. Vamos a alternar entre el botón de inicio en los grupos de programas y los iconos de acceso directo que tenemos en el escritorio. Como todas estas distribuciones, bueno, pues normalmente venían los programas típicos del Windows y luego incluían también programas de Toshiba y programas de fabricantes de terceros, ¿vale? Bueno, pues software que estaba licenciado, bueno, o que directamente Toshiba incluida y tenía un acuerdo con ese tipo de empresas. Bueno, como software típico de Windows, pues nada, aparecen las categorías típicas de fax, juegos, multimedia, no hay nada raro aquí instalado, herramientas del sistema y los programas de Windows como el Notepad o el WordPad o el Paint y ese tipo de cosas. Bueno, como programa de terceros, el primero que vamos a ver va a ser IntelliSync 97. Este es un software, vamos a darle aquí al botón de inicio del escritorio. Ahí lo veis, que pertenecía a la empresa Pumatech y que nos permitía conectar nuestro PC a otro dispositivo, yo entiendo que PCs normalmente, y sincronizar archivos o hacer transferencia de archivos. Bueno, pues tenemos aquí, nos cuenta un poquito qué es lo que nos permite hacer, le damos a OK, nos aparece esta barrita y en esta barrita, bueno, pues nos aparecen las diferentes opciones. Una de ellas, directamente configurar la conexión a otro dispositivo, ¿no? Yo no sé cómo funciona porque no he logrado averiguar. Hay que tener también, eso sí que lo he leído, otro PC y evidentemente un cable de conexión, ya sea pues por puerto serie o puerto paralelo, o utilizar el puerto de infrarrojos, pero no tengo otro dispositivo y no me he liado con esto, llevaría mucho tiempo. Simplemente quería mostrar este tipo de software que trae estas distribuciones. Pero si os dais cuenta, bueno, pues aquí aparecen los diferentes puertos que podemos utilizar, ¿no? Toshiba, puerto de infrarrojos, puerto paralelo EPT1 y puerto serie. Aquí aparecen las conexiones remotas que vamos estableciendo y aquí directamente el nombre de nuestro PC durante la conexión para diferenciarlo del otro dispositivo. Bueno, pues muy interesante esto, nos permitía conectar y transferir archivos. Vamos a cerrar aquí el IntelliSync y vamos a seguir viendo cosas. Tenemos también Mediamatic Software MPEG, aquí tenemos dos programas, Arcade Media Player y Video CD Player. Vamos a darle, esto realmente, si le damos aquí al About, es el Microsoft Media Player 95. Yo entiendo que esto, bueno, pues no sé por qué, la verdad es que lo mete dentro de esa categoría de programas, pero si no estaba instalado este software por defecto, el reproductor de Media Player, que ahora mismo no me acuerdo, bueno, pues aquí la distribución de Toshiba te lo incluía ya por defecto, ¿vale? Y podías reproducir, bueno, pues archivos multimedia. Luego tenemos también aquí, dentro de este mismo grupo de programas, el Video CD Player. Durante los años 90 se pusieron de moda unos formatos de vídeo que eran los vídeo CDs. Bueno, pues esto era un reproductor de este tipo de formatos. Bueno, pues aquí veis, fijaos que también qué carátula más, no sé, noventera, bastante fea la verdad, pero bueno, nos serviría para reproducir nuestros vídeo CDs. Bueno, pues salimos de aquí y nos vamos a ver qué más programas externos trae esto. Bueno, tenemos Norton Antivirus, pues vamos a darle aquí a Norton Antivirus, pinchamos aquí. Esto es una versión, mirad aquí, Norton Antivirus, este no sé si sería Norton, ¿no? En su momento.
Es una empresa que todavía funciona y podéis comprar Norton Antivirus ahora mismo. Y podemos escanear cosas. Yo tengo aquí un disquete con un montón de virus que vamos a meter ahora mismo y vamos a comprobar si realmente esto funciona. Le vamos a dar al Scan Now. Veis ahí cómo escanea la memoria, el sector de arranque del disco también, bueno, hace sus comprobaciones y empieza a escanear. Fijaos qué cosa también, fijaos qué diseño. La verdad es que los diseños noventeros, yo creo que en cierta manera sí que ha habido avance. No a lo mejor en Windows yo creo que estaba bastante bien diseñado, pero esto la verdad es que era horrible. Bueno, pues aquí sí que aparecen unos cuantos virus, ¿no? Barrotes, no sé qué, Christmas, Devil's Dance, Diamond, bueno, pues un montón de virus que tengo yo aquí. No sé si ha detectado todos o no, porque la verdad es que tengo bastante. Podemos darle en cualquier momento a cualquier de estos virus, nos dice qué tipo de virus es, cuánto ocupa y todo esto, y qué tipo de archivos infecta. Bueno, la verdad es que es bastante interesante, ¿no? A ver, podemos darle aquí, ir viendo los diferentes virus. Bueno, pues muy bien, esto sí que detecta virus. Vamos a cancelar, no queremos hacer nada. Vamos a salir de aquí y vamos a seguir viendo otro software. Venga, nos vamos aquí al inicio de programas. Tenemos Ring Central. Bueno, Ring Central debía ser un software, aquí lo veis, pues no sé, de una empresa. Ahora vamos a intentar verlo en el About. Vamos a darle a siguiente. Del cual necesitábamos, bueno, pues una tarjeta SIRCOM para poder comunicarnos o para establecer la conexión. Así que, como no la tenemos, yo no sé si esta tarjeta SIRCOM se proporcionaba cuando comprabas el ordenador. Claro, yo compré el ordenador de segunda mano, a mí no me vino, o realmente la podías comprar para poder utilizar este software. Bueno, pues nada, para que veamos aquí un poquito qué tipo de, bueno, pues de conexiones podíamos hacer. Esto es un modem, entonces, pues no sé. Bueno, pues otro software para poder, a ver si cerramos aquí, para poder conectarnos, ¿no? Hacer conexiones. Bien, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos aquí el programa este de Maxim, que es eso que veis ahí, ¿vale? MaxTime, no Maxim, MaxTime, que es el programa de configuración de dispositivos de energía. Y luego tenemos aquí un programa de Yamaha. Luego vamos a ver los propios de Toshiba y los que trae instalado también Windows por defecto. Bueno, el Yamaha Station es simplemente un software de la tarjeta Yamaha que trae este PC. Esto lleva una tarjeta de sonido PL3 y nos traía este software para poder reproducir pues, ondas de música, archivos MIDI y luego también CDs de música, ¿no? Bueno, pues aquí hay un CD de música metido. Podríamos ir quitando si queremos módulos, por ejemplo, si no queremos ver el Wi-Fi y el MIDI, pues lo vamos a ir quitando. Teníamos también algunas opciones de configuración aquí, configuración de la calidad de sonido y eso, también efectos 3D, bueno, pues ahí lo veis. Y simplemente, bueno, pues podríamos reproducir cualquier CD. Vamos a darle aquí a reproducir. Bueno, y ahí veis un CD de órgano que grabó mi padre hace muchísimo tiempo, que es el que utilizo para no tener problemas de derechos, ¿vale? Con YouTube. Cómo se reproduce perfectamente y podemos ir, bueno, pues cambiando. Vamos a ver si podemos de una pista a otra, ¿no? Ahí lo veis, cómo va cambiando la pista. Y bueno, es muy básico, pero bueno, pues funciona aquí unos botoncitos para poder cambiar los volúmenes, ¿no? Bueno, pues aquí de sonido y bueno, pues funciona bien. Bueno, pues esto es el reproductor. Vamos a ver cómo, a ver, se ha quedado puesto, no hay que pararlo aquí. Bueno, pues hay que pararlo para poder estar tranquilos. Bueno, ¿qué más trae? Aquí veis el Norton Antivirus. Este Windows 95 venía preparado para conectarse a Internet y traía de serie Internet Explorer 4. Aquí lo veis, ¿vale? Bueno, pues nuestro Internet Explorer 4. Windows 95, quiero recordar que se podía llegar a instalar Internet Explorer 5.5, si no me confundo, como última versión. Bueno, pues aquí Internet Explorer 4, evidentemente teníamos que tener una conexión a Internet. Bueno, para poder conectarnos a Internet, pues aparte del hardware necesitábamos un proveedor de servicios. Estamos hablando de los años 90. Y esto te trae aquí una carpetita con diferentes proveedores de servicios. Vemos aquí AOL, ATT, Prodigy o CompuServer, que eran los proveedores de servicios típicos de la época, que evidentemente había que pagar para poder conectarse. Se pagaban por tiempo de conexión o incluso por veces que te conectabas. Bueno, esto cada uno tenía evidentemente sus normas. Pues muy curioso esto, totalmente que ya nadie lo hace y está totalmente abandonado, ¿no? Bueno, esto traía también, vamos a darle aquí qué más cositas de Toshiba tenemos. Bueno, vamos a ver primero esto que dice User Guides. Bueno, esto era un ordenador de Toshiba y evidentemente Toshiba nos traía de serie en nuestra distribución un manual, ¿no? Para que pudiésemos saber cómo utilizar nuestro ordenador. Bueno, pues es muy curioso, es aquí muy noventero el diseño, pero funciona muy bien, ¿no? Tenemos aquí una tabla de contenidos
Podemos ir aquí, por ejemplo, a introducción. Bueno, yo que sé, introducción no, vamos a darle aquí Grand Tour, a Grand Tour, y podemos ver, por ejemplo, pues cómo estaba, bueno, pues dibujitos de nuestro PC con las diferentes partes para que supiésemos para qué servían, ¿no? Y luego, evidentemente, textos y nos iban dando explicaciones. Pues realmente muy curioso, se podía llegar a imprimir y todo, o copiar o lo que sea, ¿no? Y podíamos incluso tener aquí un bookmark para poder meter aquí los bookmarks de cosas informativas de nuestro PC que nos llamasen la atención o que necesitamos. Pues bueno, pues una guía muy completa para usar nuestro PC, que todo esto ya evidentemente se ha perdido. Bueno, ¿qué más cosas teníamos por aquí? Bueno, teníamos aquí, aparte del registro que ya lo hemos visto, las Toshiba Utilities. Esto era muy interesante. Bueno, esto eran aplicaciones que nos instalaba Toshiba para poder configurar el hardware de nuestro PC o el modo de comportamiento y de trabajo de nuestro PC. Por ejemplo, teníamos aquí el Function S, este software nos permitía agregar a las teclas de función diferentes comportamientos. Por ejemplo, si pinchábamos aquí en F7 y le dábamos aquí a un acceso directo, podíamos asociar la tecla F7 buscando aquí en Browse y nos íbamos, por ejemplo, a Windows. Pues a ver si vamos a Windows, a cualquier software o a cualquier software que quisiéramos, no tenía por qué ser de Windows. Por ejemplo, la calculadora, le dábamos al OK y cuando presionábamos la tecla de F7 directamente nos aparecía la calculadora sin tener que buscarla. Bueno, pues esto era muy interesante, ¿no? Y no solo podíamos aplicar las teclas de función, sino en principio yo creo que cualquier otra tecla del teclado. Bueno, cerramos aquí y podemos entrar dentro de el hardware setup. Bueno, esto sí que me parece algo realmente interesante. Aquí está la guía, fijaos, la que hemos visto antes, ¿no? Bueno, hardware setup es quizá la aplicación más interesante que nos instalaba Toshiba en esta distribución oficial. Era la aplicación que nos permitía cambiar o acceder a las opciones de la BIOS y dar información también del sistema. Fijaos que nos muestra aquí la versión de la BIOS 8. Nos dice qué tipo de disco duro, qué modo estamos trabajando, modo Enhanced IDE, cuánta memoria tenemos disponible, memoria convencional o base y memoria extendida. La verdad es que muy interesante. Y si pinchamos aquí, se nos abre este tipo de pestañitas en las que podemos ir cambiando las opciones, por ejemplo, si queremos activar o no activar la caché de nuestro procesador. Podemos cambiar las opciones de prioridad de buteo, ¿no? Ahora mismo está en disquetera, disco duro y CD-ROM, pero podemos poner, por ejemplo, disquetera, CD-ROM y disco duro. Bueno, pues estas opciones que venían aquí eran las opciones de nuestra BIOS. Podíamos acceder directamente a través de este software de Toshiba y cambiarlas aquí sin tener que reiniciar el ordenador. Evidentemente teníamos que reiniciar para que se aplicasen, pero no necesitábamos meternos dentro de la BIOS, que era una cosa a veces engorrosa, no sabíamos qué tecla pulsar, tenía quizá un interface de BIOS muy primitivo y era bastante, engorroso y difícil de trabajar. Bueno, pues aquí lo hacemos de manera muy sencilla. Esto es muy útil, la verdad, y me ha llamado mucho la atención, muy interesante. Bueno, vamos a salir de aquí y creo que como programas, pues poco más. Hemos visto así un poco todo lo que está instalado. Tenemos aquí un Global Chat y un Microsoft Net Meeting. Vamos a darle a Global Chat a ver qué es esto. Bueno, pues no sé, sería una aplicación de chat. Vamos a darle aquí al About de Quarterdeck Corporation. Bueno, pues evidentemente si alguien lo utilizaba, pues ya le venía bien tenerlo aquí instalado. Bueno, esto en cuanto al software de la distribución. ¿Qué pasa? Que esta distribución, aparte del Recovery CD y lo que instalaba el Recovery CD por defecto, traía también un CD de herramientas que fundamentalmente lo que traía eran los drivers del PC, ¿vale? Para que nosotros pudiésemos instalarlos y hacíamos una instalación manual de Windows y alguna cosilla más. Vamos a meter el el CD-ROM de utilidades y vamos a explorar un poquito en qué consiste. Venga, pues metemos el CD y es un CD autoarrancable. Bueno, aquí nos aparece el Internet Explorer porque trabaja a través de Internet Explorer. Nos aparece aquí, bueno, pues para instalar utilidades para Windows 95, para Windows 98. Este PC puede trabajar con Windows 9X. Bueno, pues vamos a meternos dentro de la versión en English y vemos un poquito el menú en qué consiste. Tenemos aquí un manual de usuario. Vamos a darle un momentito. Bueno, pues podemos descargar, fijaos, el manual de usuario del PC, del 320 CDT, dándole aquí a Setup, lo descargamos, lo corremos, bueno, y se nos instala aquí en nuestro PC el manual de usuario. Bueno, pues también esto es interesante, ¿no? Bueno, pues si nos metemos dentro del manual de usuario, se nos abre aquí manual de usuario, Toshiba Satélite,
nos da las fechas 1998 y tenemos aquí también un manual así, bueno, pues esto es diferente a lo que hemos visto antes de la guía, yo entiendo que traerá diferente contenido. Y bueno, pues podemos aquí para empezar, pues instalación, conexión, tal, apertura de la pantalla, nos va contando un poco de manera interactiva cómo trabajar con nuestro ordenador. Bueno, pues realmente curioso, ¿no? Tenemos utilidades de Windows, si pinchamos aquí, bueno, pues tenemos las utilidades de Windows, vamos a darle a Setup. Esto lo que nos hace, creo recordar, es instalar las mismas utilidades que hemos visto de Toshiba Utilities, ¿vale? Bien, fijaos aquí, vamos a darle a ver si es esto u otra cosa, creo recordar que son las mismas. Entonces, bueno, pues fijaos en las mismas, ¿no? Hardware Setup, las teclas de función, bueno, pues si no las teníamos instalado en nuestra distribución o se habían perdido o habíamos hecho una instalación manual, pues tenemos aquí bueno, pues el software para poder reinstalarlo. Claro, este CD servía más de apoyo, entonces había gente que no utilizaba el CD Recovery, instalaba Windows 95 a mano o Windows NT o Windows 98, el CD Recovery únicamente instalaba Windows 95 y luego, bueno, pues esto de aquí nos permitía instalar el resto de cosas que se instalaban por defecto en la configuración del Recovery PC, ¿no? IntelliSync no lo vamos a instalar. Companion Disk, bueno, Companion Disk, luego lo vamos a ver. Es simplemente, vamos a darle a Companion Disk en español, aquí en Browse. Bueno, pues nos aparecen aquí los archivos que forman parte del disquete que os he hablado antes de recuperación o de inicio, que tiene herramientas de chequeo, que luego lo vamos a ver en un momentito, porque yo creo que merece la pena. Bueno, Desktop, pues aquí en Desktop están herramientas como el Wallpaper que hemos visto antes de Toshiba, es este que está aquí, no lo vamos a instalar, porque ya lo tengo, bueno, ya lo hemos visto antes, ¿vale? Fijaos, es esto de las nubecitas de Toshiba que hemos visto al principio del vídeo. Y tenemos también un salvapantallas de Toshiba, esto sí que lo vamos a instalar, para que veáis un poquito qué cosa más hortera eran los salvapantallas de la época. Bueno, pues esto es un salvapantallas de Toshiba, nos instala un archivo de estos de pantalla. Venga, vamos a minimizar esto, fijaos qué cosa, nos vamos aquí a propiedades y screensaver y buscamos el de Toshiba, le vamos a dar al preview y fijaos qué cosa, EMAS no me entera, unos ordenadores aquí abriéndose y volando. La verdad es que es una cosa horrorosa, no sé, pero bueno, y una especie como de, no sé, de diana aquí para ir disparándoles. No os puedes hacer nada porque en cuanto le das sale el salvapantallas. No era un juego, ¿no? Era un salvapantallas simplemente. Pero fijaos qué cosa más horrorosa. Bueno, pues un salvapantallas que nos traía aquí la aplicación esta de nuestro CD de utilidades. Bueno, y luego están aquí pues, los drivers de pantalla, los drivers de sonido, los drivers de mouse, diferentes drivers que podemos instalar también manualmente. Bueno, pues muy bien para recuperar nuestro sistema en el caso de que hagamos una instalación manual. Tenemos también aquí un botoncito de ayuda y nos dice cómo utilizar el CD-ROM. Bueno, pues este es el CD-ROM de utilidades. Vamos por último a ver el disquete de Companion, porque lo llama así, ¿vale? Disquete Toshiba Companion. Vamos a reiniciar nuestro PC con el disquete metido y vamos a ver qué es lo que carga. Bien, aquí vemos cómo inicia nuestro PC con el disquete de Toshiba Companion, un MS2 de Windows 95. Y se nos abre una ventanita de MS2, utilidad de Companion de Toshiba. El menú principal le permite instalar los programas de utilidad, examinar los archivos LM, configurar el hardware y ejecutar diagnósticos. Venga, pues le damos al intro. A la izquierda tenemos el menú y a la derecha una pequeña ayuda. Podemos ir pasando por todas las opciones. Bueno, la primera opción, instalar utilidades y archivos. Si le damos ahí, nos permite instalar los archivos de MS2 necesarios para configurar la BIOS a través de MS2. Hemos visto antes que en Windows, bueno, pues tenía una utilidad de Toshiba con la que podíamos acceder a la BIOS sin necesidad de reiniciar y sin necesidad de darle a la tecla de inicio de BIOS, ¿no? Bueno, pues aquí podemos hacer lo mismo y tener un software para desde el propio MS2 cambiar la configuración de la BIOS sin tener que estar reiniciando el PC. Y luego tenemos aquí, bueno, pues una opción que nos permite instalar los controladores de Toshiba de CD-ROM para poder usar el CD-ROM desde MS2. Bueno, pues bastante curioso. Tenemos aquí un archivo LM, vamos a darle un momentito a ver qué es lo que contiene. Bueno, pues esto es el archivo del LM. Bueno, pues contiene muy poquito, nos presenta lo que es el disco y ya está, esto no tiene más ventanas. Bueno, pues nada, salimos de aquí y nos vamos a configurar el ordenador. Bueno, si le damos a configurar el ordenador, fijaos qué cosa más interesante, desde el propio disquete nos ejecuta ese archivo de MS2, que es del que os hablaba antes, y se nos abre la BIOS. Esto es la BIOS, bueno, pues muy retro,
Ahí lo veis, ACPI BIOS versión 8.0 de este PC. Podemos cambiar, por ejemplo, las opciones de booteo, aquí lo estáis viendo, ¿vale? Dándole al espacio, se cambian las opciones. Bueno, pues muy interesante, sin necesidad de haber reiniciado el PC, bueno, pues directamente podemos cambiar las opciones de display o las opciones, bueno, que queramos, ¿no? Bueno, cuando tengamos aquí podemos salvar los cambios o no salvarlos. Bueno, volvemos, si os dais cuenta, no reinicia, volvemos otra vez aquí a la pantallita esta de Toshiba Companion, ¿no? Tenemos una cosa para ejecutar diagnósticos. Venga, pues vamos a darle aquí. Y esto es un software del propio disquete con el que podemos ejecutar diagnósticos para comprobar el hardware del PC. Ahí nos aparece la pues versión de la BIOS y todo eso. Ejecutar diagnósticos, pues yes, vamos a darle. Test de disquete, vamos a decirle que no porque si no va a tardar, a ver qué test hay. Test de disco duro, pues un test de disquete, un test de disco, un test de impresora. Y luego estos son test de vídeo, aquí lo veis, bueno, pues para ir viendo un poquito si funciona nuestra pantalla correctamente en diferentes modos de vídeo y de texto, para ir viendo cómo funcionan. Pues yo creo que esto es muy interesante, ¿no? A tener un test para el propio ordenador de Toshiba, por otro lado, y comprobar si está todo correcto o no. Bueno, pues vamos a salir de aquí. Y nos vamos a la siguiente opción, establecer contraseñas. Esto nos permite establecer la contraseña de BIOS de supervisor. No vamos a instalarla porque no quiero instalar nada. Y luego ya, bueno, pues salir al 2. Si salimos al 2, bueno, pues tenemos aquí la opción de trabajar con nuestro disquete, hacer lo que sea, irnos al disco duro o revisar alguna cosa. Bueno, pues hasta aquí la revisión de este tipo de, bueno, pues de software que nos traían los PCs, en este caso Toshiba de marca, para poder restaurar nuestro PC. En este caso hemos visto el CD de Recovery CD, ¿no? Que era el que nos ha permitido restaurar el sistema operativo con todo el software. Tenemos un CD de utilidades que nos permite, bueno, pues si realizamos una instalación limpia, manual, vamos a decir, por nosotros mismos de Windows 95 o de otro sistema NTO 98, acceder a los drivers e instalarlos manualmente. Te trae también algún tipo de software diferente, pues ahí lo hemos visto para el desktop y tal. Un manual, pues que resulta interesante o puede resultar interesante. Y luego hemos visto también, por último, este disquete de Companion de Toshiba, con el que podemos, bueno, pues acceder a la BIOS, configurar el hardware, hacer diagnósticos y establecer también contraseñas y, bueno, instalar alguna cosilla bajo MS2. Pues nada, un saludo y hasta el próximo vídeo.